caballeros, nuevamente a otro seminario de Meger, el cual en el día de hoy vamos a estar intercambiando diferentes tópicos, en el cual va a ser el enfoque principal de este, va a ser la introducción a pruebas de diagnóstico de cables eléctricos de media y alta tensión mediante la onda DAC. En el momento les habla un servidor, Ariel Toribio, gerente regional para el área de Latinoamérica, y en esta sesión tenemos el gusto de compartir de nuestro presentador, el ingeniero Ricardo Puig, que es ingeniero de soporte para este tema, para el área de Meger en Latinoamérica. Entonces hablemos un poquito de lo que es de nuestro presentador, el ingeniero Ricardo Puig. El ingeniero Ricardo Puig Sierralta es ingeniero eléctrico con especialización en instalaciones eléctricas de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y con un máster en comunicaciones móviles de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Ricardo Puig posee una extensa experiencia en pruebas, diagnóstico y localización de fallas en cables eléctricos de alta y media tensión, cables de telecomunicaciones, etc. Desde 2015, Ricardo Puig forma parte del equipo de soporte técnico de Meger e imparte conferencias y seminarios de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables en Latinoamérica. Sin más preámbulos, vamos a tener para simplemente aclarar antes de que comience Ricardo con la parte teórica y académica del webinar. El seminario tiene aproximadamente unos 50 minutos en el cual Ricardo va a estar compartiendo. En la ventana en la cual todos están viendo al lado derecho, ustedes van a tener un área que dice chat. Ahí, por favor, cualquier pregunta que tenga al respecto, plácela hacia acá, que al final de los 50 minutos lo que vamos a hacer es vamos a tomar estas preguntas de manera aleatoria y se va a estar respondiendo dentro del tiempo que tengamos permitido. No obstante, estas preguntas van a estar las vamos a recibir todas y se les va a contestar aquellas que no se hacen en esta sesión de manera por email, les va a llegar estas respuestas. Entonces, por favor, les invito a que compartan sus preguntas, pongamos mucha atención, que es un tema muy interesante en el cual le va a servir de mucha ayuda para expandir sus conocimientos en pruebas de eléctricas respecto a cables de alta y mediana tensión. Entonces, sin más preámbulo, entonces le entrego la palabra a Ricardo Puig para que comience con la parte académica. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias. Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí comencemos entonces. Comenzamos entonces. Bueno, la idea de la presentación el día de hoy es hablar un poquito sobre cómo realizar pruebas y diagnósticos mediante la onda alterna amortiguada, onda DAC, ¿no? El objetivo fundamental de esta presentación es poder ofrecerles o poder describirles cuáles son la metodología y las prácticas que se van a utilizar a la hora de hacer tanto pruebas de tensión soportada a cables eléctricos de media y alta tensión, como al mismo tiempo aprovechar hacer diagnósticos a estos mismos cables durante la prueba. Esto hoy en día se puede hacer a través de la onda alterna amortiguada DAC y nos vamos a basar fundamentalmente en lo que nos indica la normativa IEEE 400.4, que es una normativa reciente de emisión en diciembre del año 2015, es decir, el diciembre pasado. Siempre a la hora de hablar de pruebas y de diagnóstico, me gusta comenzar un poco comentando qué causa las fallas en los cables. Típicamente, un cable nuevo, antes de ponerlo en servicio, nosotros debemos hacer alguna prueba de aceptación para verificar que el cable haya sido bien tratado al momento del transporte, en el almacenaje y, por supuesto, más importante aún, a la hora de la instalación. Típicamente un cable puede tener algunos problemas a la hora de instalarlo por influencias mecánicas. ¿Qué puede suceder? Puede ser que se haya roto la cubierta del cable o la chaqueta, o que al momento de instalarlo mecánicamente, si es por ejemplo un cable de aislamiento XLPE, que es un aislamiento muy rígido, puede ser que sufra deformaciones al introducirlo
en un ducto o al colocarlo en una zanja, a lo mejor con la maquinaria no adecuada, etc. Y estas deformaciones pueden generar problemas típicamente de descargas parciales. Otros problemas pueden ser si hay rotura en la cubierta, pues va a ingresar humedad. Y esto es aquí hay un factor bien importante a considerar, y es que el ingreso de humedad en un cable va a producir en el tiempo, va a generar arborescencias acuosas, pero estas arborescencias crecen muy lento. Es decir, probablemente a la hora de evaluar o de aceptar un cable recién instalado, no es muy característico, no es muy importante quizás evaluar contenido de arborescencias acuosas, que en un cable nuevo recién instalado no van a ocurrir. Quizás es más importante evaluar la condición del aislamiento, sí, que el aislamiento esté sano, esté bueno, y evaluar si tiene presencia de descargas parciales, que pueden ocurrir por, como decía, deformaciones mecánicas, ¿okay? Puede ser también por defectos del material, defectos en la fabricación, ¿okay? Y con el tiempo, por supuesto, sí ya se podrá evaluar otros factores como envejecimiento, cambios en el material, ¿verdad? O arborescencias acuosas que pueden aparecer a partir de los 6 a 10 años. Entonces, ¿qué sería una prueba simple de tensión soportada? Una prueba simple de tensión soportada es probar el aislamiento bajo un voltaje específico en un tiempo de prueba específico, y en ese momento nosotros, una vez terminada la prueba, deberemos verificar que no ocurra una ruptura del aislamiento para que esta prueba pase. Pero si durante el tiempo especificado, con el voltaje especificado, ocurre un problema, pues esta prueba no pasaría. Es una prueba muy simple, simplemente podemos tener dos resultados, pasa o no pasa. Generalmente en estas pruebas siempre el voltaje que se aplica debe ser un voltaje superior al voltaje de operación. Nosotros cuando hablamos del voltaje de operación U0, siempre nos referimos al voltaje fase neutro. ¿Por qué decimos que debe ser mayor al voltaje de operación? Bueno, ¿cuál sería el valor mínimo que nosotros debemos comprobar que un cable pueda operar? Bueno, el mínimo valor que puede operar un cable en alguna condición sería el voltaje línea-línea. En el caso de tener un sistema en delta, una falla en una fase puede ser, en condiciones de operación, que el cable deba soportar la tensión línea-línea, aunque regularmente su tensión de operación sería la fase neutra. La normativa, a partir de la normativa IEEE 400.2, y se repite en la nueva 400.4, nosotros tenemos una nueva forma de hacer una prueba de tensión soportada que ya no es simple, sino que ahora la llaman Monitored Resistance Test, o una prueba monitoreada o supervisada. A diferencia de la prueba de tensión soportada simple, donde solamente obtenemos como resultado que pasa o no pasa la prueba, en este caso nosotros, durante el procedimiento de la prueba, que puede tener un tiempo y un voltaje previamente establecido, nosotros podemos evaluar unas condiciones adicionales de qué está ocurriendo en mi aislamiento. Por eso le llamamos monitoreada, es decir, que durante el tiempo de la prueba yo puedo supervisar otras condiciones que me permitan decidir si debo reducir el tiempo de prueba o lo puedo extender. Ahora, si nosotros pensamos en cómo deberíamos probar nuestros cables, bueno, la mejor condición sería probarlo como en realidad el cable va a operar, es decir, a 50 o 60 Hz, a las frecuencias de operación. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día las pruebas que nosotros conocemos muy pocas veces funcionan a esta frecuencia. Bueno, básicamente probar cables a 50 o 60 Hz requeriría una alta corriente de carga, es decir, un alto consumo de potencia, no solamente activa, sino reactiva, y esto hace que los equipos de prueba deban ser de grandes dimensiones que no permiten ser transportados para hacer pruebas en campo. Típicamente estas pruebas a 50 o 60 Hz todavía se hacen en algunas fábricas.
pero hacer pruebas en campo son muy costosas o difíciles de hacer por el traslado. Ahora mismo vamos a hacer una encuesta. Sí, gracias Ricardo. Sí, algo que sí, es bueno que todos tengamos, si es posible, tener esa retroalimentación de los participantes que están aquí. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de pruebas de aislamiento aplica usted en sus cables actualmente? Por favor, seleccionen cuál tienen en caso de que su opción esté acá. Ok. Entonces yo creo que tenemos un par de segundos más, que tenemos diferentes tipos de respuestas en cada una de las opciones que se tienen. Como te puedes dar cuenta, Ricardo, hay de todo. Hay Sí, mucha gente que hacen aislamiento, resistencia a aislamiento, HiPod, BLF, una que otras pruebas, HiPod en DC, resistencia a aislamiento. Es algo bien. interesante ver que no hay una sola tendencia, hay un sinnúmero de opciones a hacerlo. Sí, Podemos correcto. seguir, Sí, ¿no? si nos basamos en la normativa IEC o en la IEEE, cualquiera de las dos, las pruebas de voltaje hoy en día permitidas para cables de media tensión y ahora para hasta cables de alta tensión pueden ser las pruebas en corriente alterna a 50 o 60 Hz o las pruebas de resonancia, equipos de resonancia entre 20 y 300 Hz. Estos son los equipos que mostramos en la foto anterior, son equipos muy grandes y de muchísimo peso, de difícil transporte. Hoy en día solamente se utilizan en fábricas. Las pruebas en HiPod o las pruebas en DC están permitidas, pero hoy en día las normativas solo la permiten para cables en papel en aceite. Los cables con aislamiento de papel en aceite en media tensión tienden a desaparecer. Solamente hay aplicaciones hoy en día para cables de alta tensión y extra alta tensión, porque sí, son cables muy confiables, con una larga vida, pero son cables bien costosos, difíciles de instalar, comparados con los cables poliméricos que hoy en día son los que más se utilizan, fundamentalmente en media tensión. La mayoría ya de las compañías, de las empresas, están utilizando las pruebas a muy baja frecuencia, BLF 0.1 Hz, basados en la ISE 60502-2 o basados en la IEEE 400.2, donde se especifican claramente cómo hacerlas en el caso de hacer pruebas de aceptación, pruebas de instalación o pruebas de mantenimiento posterior a la reparación de una falla. Donde nos queremos centrar el día de hoy en este webinar es en esta nueva forma de onda, bueno, no nueva de desarrollo, pero nueva dentro de una normativa que es la IEEE 400.4, que es aplicar una forma de onda alterna amortiguada o onda DAC para hacer no solamente diagnósticos por descargas parciales, que era como estaba conocido, sino también para hacer pruebas de aceptación a cables recién instalados. Pues hoy en día entonces estamos bajo esta panorámica para probar cables. Entonces tenemos métodos de 50-60 Hz o resonantes, BLF o HiPod solo para cables de papel en aceite y onda DAC, que es la nueva forma de onda para probar cables. Si hablamos de métodos de diagnósticos, nosotros para diagnosticar de manera integral una zona envejecida de un cable podemos aplicar técnicas que miden el contenido de humedad, el crecimiento de arborescencias acuosas en un cable, que podrían medirse a través de tangente delta, especificado en la 400.2 de la IEEE, o a través de corriente de relajación isotérmica, no va a ser tema de este webinar, pero sí que nosotros aplicando BLF y también la onda DAC podemos hacer diagnósticos a todo el cable y sus accesorios a través de la medición de descargas parciales. Entonces, ¿la onda DAC es una onda nueva? No, en realidad fue introducida a finales de los años 80, ya en los años 90 se empezó a utilizar como métodos de diagnósticos y hay hoy en día algunos países, como por ejemplo en España, donde se utiliza esta forma de onda tanto para probar cables
instalados como para medir descargas parciales e inclusive midiendo el factor de disipación de esta forma de onda, de esta atenuación de la forma de onda, podemos calcular valores de tangente delta. ¿Cuál es el principio de operación? ¿Cómo se genera la onda DAC? Pues la verdad es bien sencillo. Aquí expresamos o mostramos un pequeño circuito eléctrico de generación de esta forma de onda. Básicamente tenemos una fuente DC, un high pot. Típicamente inyectamos tensión negativa y esta fuente DC se pasa a través de una inductancia que se conecta en serie con la capacitancia de mi equipo de prueba. Una vez cargada la capacitancia de mi cable de prueba, yo utilizo a través de un switch o un conmutador, pongo en cortocircuito en serie mi inductancia con el cable objetivo y esto generará entonces un transiente oscilante entre la capacitancia y la inductancia del circuito y esto me va a generar una etapa de descarga con una forma de onda amortiguada alterna. La frecuencia típica o permitida por la IEEE de este circuito debe estar entre 20 y 500 Hz. Hoy en día nuestros equipos de Megger incluyen una capacitancia en paralelo. En el caso de que los cables sean muy cortos, esta frecuencia podría resultar por encima de 500 Hz y nosotros aseguramos con esta capacitancia en paralelo reducir inclusive este rango de frecuencia a tener valores entre 20 y 300 Hz. ¿Cuál es la intención? Siempre que yo pueda comprobar el aislamiento de mi cable con un valor de frecuencia lo más semejante, lo más parecido a la frecuencia fundamental o la frecuencia de 50 o 60 Hz. Entonces, ¿cómo se genera esta forma de onda? Tengo entonces un primer ciclo de formación o un ciclo de carga donde aplico tensión DC para cargar la capacitancia del cable probar. La normativa me dice que este ciclo de formación no debe superar los 100 segundos. Bueno, hoy en día con los alimentadores de nuestros equipos están entre 10 y 30 miliamperios, esto se logra en el orden de milisegundos, no se llega a los 100 segundos, por supuesto, pero básicamente la normativa lo comenta porque debemos evitar que puedan existir cargas espaciales residuales que nos afecten al final la formación de la onda DAC y que puedan generar algún daño en el aislamiento, ¿no? Un poco evitar el tema de aplicar high pot sobre cables plásticos, entonces limita el ciclo de formación hasta 100 segundos. También me exige que el conmutador sea muy rápido, que la conmutación sea de valores menores a un microsegundo. ¿Okay? Esto para evitar desacoples y pérdidas en mi propio circuito y asegurar que genere una onda alterna amortiguada, ¿verdad? Cuya frecuencia siempre va a depender de la capacitancia del cable a probar. Es decir, un cable muy corto me generará una frecuencia más alta y un cable más largo me generará frecuencias más bajas en mi circuito oscilante. ¿Cuáles son los parámetros que debemos considerar para aplicar una prueba de tensión soportada utilizando una onda alterna amortiguada? Bueno, según la normativa IEEE 400.4 tenemos 5 parámetros a considerar. El primero es cuál es la tensión máxima o la tensión pico de prueba, ¿no? Esto si lo comparamos con las pruebas BLF, decíamos que había que aplicar 3 veces el voltaje nominal fase neutro. Vamos a ver un poco cuáles son las tensiones de prueba en el caso de onda DAC. ¿Cuántas excitaciones? Porque cada vez que nosotros aplicamos una onda DAC, esto es un disparo, es decir, es una onda que se atenúa en milisegundos. Entonces, la normativa propone una cantidad de excitaciones, ya veremos en ciertos pasos. ¿Qué frecuencia? La norma, como comentaba, limita las frecuencias entre 20 y 500 Hz, intentando que los valores resultantes sean lo más semejantes a 60 o 50 Hz. ¿Qué porcentaje de amortiguación tiene esa onda DAC? Esto va a variar un poco en las condiciones en que esté el aislamiento, también en las propias pérdidas internas que tenga la bobina y el inductor de mi equipo de prueba. Y por supuesto el tiempo de carga en segundos que ya hemos limitado hasta 100 segundos. Y aquí mostramos los valores típicos propuestos por la normativa para hacer pruebas de aceptación
en cables nuevos, recién instalados, por ejemplo, un cable de 35 kilovoltios, cuyo voltaje nominal fase neutro es 21 kilovoltios aproximadamente, pues propone hacer pruebas a 3 veces el voltaje nominal, ¿no? a 60 kilovoltios. Pero si vemos en cables de mayor tensión, por ejemplo cables de 230 kilovoltios, ya el valor no pasa de 2 veces el voltaje fase neutro. Es decir, está entre 2 y 3 veces el voltaje nominal. Para cables reparados, es decir, para cables ya envejecidos, este valor de prueba es aproximadamente 2,3 veces el voltaje nominal fase neutro. Por ejemplo, para un cable de 35 kV, cuyo voltaje fase neutro es 21, pues el voltaje de prueba solo alcanza 48 kilovoltios. Aquí hay un valor interesante de mencionar, y es que en esta normativa se especifican cables hasta 400 kilovoltios. Pero tenemos una coletilla, un asterisco que dice que por encima de 230 kilovoltios se requiere un poco de estudio. Es decir, esta es la primera versión de la norma, todavía no hay muchas pruebas hechas y solo se están sugiriendo estos valores para propósitos de estudio. Bien, ¿y cómo se debe aplicar el procedimiento de onda DAC? Pues básicamente tiene dos pasos. Una primera operación de la prueba, que es aumentos de voltaje progresivos escalonados. Se propone, por ejemplo, empezar a 0.5 veces el voltaje nominal fase neutro, ir incrementando en 0.2, es decir, de 0.5 pasar a 0.7, de 0.7 veces a 1 a la tensión de operación, luego de la tensión de operación pasar a 1.5 veces la tensión de operación, y de 1.5 hasta 1.7. Esto es lo que se propone para hacer disparos progresivos. En cada paso de tensión se deben aplicar al menos 5 disparos. Es decir, si comienzo en 0.5, aplico 5 disparos y voy escalonado hasta 1.7, que es el caso de cables en servicio, o hasta entre 2 y 3 veces, que es el valor que mostramos en las tablas anteriores. Una vez que se llegue a la tensión máxima, a la tensión pico, deben ejecutarse 50 disparos. Es lo que propone la normativa. 50 disparos al valor máximo. ¿Y qué escenarios o qué posibles resultados podemos tener? Por eso iniciamos la presentación comentando que podían haber dos tipos de pruebas. Una prueba de tensión soportada simple o monitoreada. ¿Qué pasa si yo estoy solamente aceptando un cable? Es decir, yo quiero aplicar una prueba de aceptación a un cable y solamente quiero saber si pasa o no pasa la prueba para energizar en el caso de que pase la prueba. Bueno, aplicando la onda DAC, aplicando el procedimiento sugerido, comenzaría a hacer los 5 pasos de tensión, llego hasta la tensión pico según la tabla, casi 3 veces el voltaje fase neutro, y aplico los 50 disparos. Si durante todo el procedimiento de prueba no ocurre una ruptura, pues yo puedo decir que pasa la prueba. Pero si al mismo tiempo yo quisiera hacer una prueba de tensión soportada monitoreada, yo pudiera aprovechar durante el tiempo de ejecución de esta prueba para medir presencia de descargas parciales a través de esta forma de onda. Por ejemplo, en este caso, en este escenario, solamente tenía la presencia de ruido, es decir, valores en cada disparo, no tenía valores de descargas parciales. Por lo tanto, si yo estuviese haciendo una prueba monitoreada, puedo hacer una aceptación con mayor calidad y decir, el aislamiento está bueno y al mismo tiempo no tengo presencia de descargas parciales. Otro posible escenario que puede ocurrir es, aplico el procedimiento de prueba, llego hasta la tensión máxima, aplico los 50 disparos de onda DAC, pero si estoy monitoreando, si al mismo tiempo de hacer la prueba estoy diagnosticando o estoy haciendo una prueba monitoreada,
yo puedo ver ahora que tengo presencia de descargas parciales, que pueden ir aumentando cada uno de los disparos, y ahora yo puedo, si yo pudiera saber dónde están esas descargas parciales, pues yo haría una aceptación de calidad, es decir, en este caso, el cable soportó los 50 disparos, pero puedo ver que tengo presencia de descargas parciales en algunos sitios. Un tercer escenario es, durante el inicio de la prueba, en la fase de ir aumentando escalonadamente a pasos el voltaje, yo tengo una alta presencia de descargas parciales que me produce una ruptura en el aislamiento. Por supuesto, en este caso no pasa la prueba. Si solamente estoy viendo una prueba simple, diría que no pasa la prueba, tengo ahora que localizar la avería y repararlo para volver a probarlo, pero si al mismo tiempo estoy haciendo una prueba monitoreada, yo pudiera ver cómo van aumentando las descargas parciales e inclusive yo pudiese detener la prueba antes de que ocurra una falla. Un último escenario es que la falla ocurra durante el momento en que estoy enviando los disparos a la máxima tensión de operación de la prueba. Entonces aquí, si tengo presencia de descargas parciales, puedo analizarlo y puedo tener un dato adicional sobre mi aislamiento en el momento en el que fallo. Bueno, los criterios para aceptar o no haciendo este tipo de pruebas con la onda DAC, por supuesto, dependerán del tipo de prueba que esté haciendo. Si es una prueba simple, pues pasa o no pasa, falla en el caso de presentarse una avería durante el procedimiento de la prueba, pero en el caso de hacer una prueba supervisada, pues nos basamos en los 4 estados anteriores, es decir, tengo o no presencia de descargas parciales, si tengo, dónde se están concentrando y así poder determinar si yo acepto o no el cable con esa presencia de descargas parciales. ¿Justifica entonces este método de prueba, esta forma de onda para hacer pruebas y diagnósticos? Pues por supuesto, porque yo podría comprobar entonces y evaluar la condición de los cables, no importa si son nuevos, no importa el tipo de aislamiento, funciona para todo. Yo puedo verificar que cosas como estas mostradas en el dibujo, en la fotografía, no me ocurran. ¿Por qué? Porque típicamente hoy en día se está aplicando una menor calidad en la instalación de los nuevos sistemas para reducir costos y a veces esta calidad de mano de obra no muy calificada pues hace que existan altas descargas parciales que puedan convertirse en una falla en corto tiempo. Por supuesto también para investigar averías sistemáticas, en alguno de los viajes, creo que fue en Nicaragua, en una planta de generación eólica, tenía una empresa que empezaron a fallar sus empalmes. ¿Y qué decidieron? Reemplazar todos los empalmes por un empalme de mejor calidad, etc. Quizás habiendo hecho una evaluación previa de descargas parciales con esta forma de onda, yo pude haber salvado algunos empalmes que hayan quedado bien instalados. Entonces un poco al final esto me puede ayudar en la gestión de activos, es decir, a optimizar recursos y por supuesto a prevenir interrupciones en servicio. Bueno, ¿qué requerimientos yo debo tener si quiero no solamente hacer una prueba simple, sino una prueba monitoreada o un diagnóstico de descargas parciales? Por supuesto, yo debo querer que la tensión que yo aplique durante la prueba me produzca resultados semejantes, lo más parecidos a lo que ocurre cuando el cable está operando a 60 Hz. Que yo debería poder obtener valores importantes, bien significativos, como por ejemplo el voltaje de incepción de descargas parciales. Es decir, en qué momento empiezan a ocurrir descargas parciales, a partir de qué valor ocurren estas descargas parciales y cuándo se apagan. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque esto me va a decir en el tiempo cuán largo o qué tanto tiempo durante el ciclo de tensión yo tengo encendido dentro de mi aislamiento del cable una descarga parcial. Es decir, cuánto esa chispa interna en el aislamiento, cuánto está quemando en el tiempo. ¿Ok? Y yo quisiera que esta prueba no me genere daño en un aislamiento. Es decir,
que la prueba yo la pueda limitar hasta el voltaje línea a línea del cable. Bien, ¿qué causa descargas parciales en cables? Bueno, el comportamiento es diferente si yo estoy evaluando cables de papel impregnado en aceite a cables poliméricos. Típicamente un cable de papel impregnado en aceite, donde ocurre más presencia de cargas parciales es cuando ocurre, por ejemplo, una fuga del aceite, es decir, se seca parte del papel, o, por ejemplo, también cuando ingresa humedad. Al ingresar humedad en un cable de papel en aceite, por supuesto el aceite y el agua no son muy amigos, esto hace que haya unas concentraciones desiguales de campo electromagnético en el aislamiento, y por lo tanto esto produce descargas parciales en ciertas zonas del mismo. En estos cables laminados de papel en aceite, a veces la localización de una descarga parcial se dificulta. ¿Por qué? Porque el propio laminado hace que la quema, la descarga parcial, se vaya corriendo dentro del papel y hace que yo tenga varios metros de zonas con descargas parciales y dificulta un poco la localización. En cambio, en cables de papel, perdón, de polietileno reticulado, las típicas descargas parciales que pueden aparecer están en un 80-90% relacionadas con temas de instalación, es decir, retiro de semiconductora, tanto interna como externa, que haya rayado el aislamiento al momento de preparar un empalme o una terminación, pero también pueden haber problemas referidos por defectos de fábrica, como por ejemplo cavidades o microorificios en el aislamiento, algunas impurezas que queden tanto en la fabricación como al momento de instalar un accesorio, o arborescencias eléctricas internas en el propio aislamiento. ¿Cómo ocurre una descarga parcial dentro del aislamiento? ¿Cómo ese aislamiento se ve perturbado al tener alguno de estos defectos mencionados? Bueno, todos sabemos que el aislamiento de un cable se comporta exactamente igual que una capacitancia, que un capacitor, ¿no? Tenemos dos placas conductoras, fase y la pantalla puesta a tierra típicamente, y el aislamiento, un capacitor que debe soportar, que tiene una rigidez dieléctrica, que debe soportar la tensión de operación, la tensión nominal y valores bien elevados. Bueno, si yo tengo una pequeña cavidad dentro del aislamiento, un orificio, por ejemplo, eso me va a dividir ese valor de capacitancia en una pequeña capacitancia cuya rigidez dieléctrica va a ser, por supuesto, muy inferior a la rigidez dieléctrica del cable, y cada vez que yo tenga el cable en servicio, es decir, que tenga una tensión alterna en el cable energizado en el tiempo, cada vez que la tensión supere el valor máximo de esta capacitancia, es decir, el circuito equivalente, cada vez que yo supere la tensión que soporta esta pequeña cavidad, este pequeño defecto, aquí va a ocurrir una descarga. En el tiempo lo podríamos ver de esta forma: si tenemos UT como la tensión de operación y una pequeña UZ que sería la tensión en la pequeña cavidad o defecto, pues cada vez que la tensión de operación supere la tensión máxima que soporta esa cavidad, pues ocurrirá una descarga. El voltaje se irá a cero y habrán picos de corriente. Estos picos de corriente, estas descargas internas, son chispas dentro del aislamiento que crecen con mucha rapidez. Es decir, evaluar descargas parciales es bien importante desde el principio, desde que el cable está recién instalado, porque su crecimiento es muy rápido. En semanas o meses yo puedo convertir una descarga parcial en una descarga total, es decir, en una falla. Cosa diferente a las arborescencias acuosas, cuyo crecimiento es mucho más lento. Veamos algunos ejemplos de fallas producidas por descargas parciales en el aislamiento de algunos cables. Esto es un ejemplo muy típico de una mala termocontracción en un empalme, por ejemplo. Hace que quede una cavidad con aire, por supuesto la rigidez eléctrica del aire es muy inferior al propio aislamiento y a la tensión de operación en servicio, y esto hace que ocurran descargas parciales donde empieza a quemar la semiconductora e inclusive el aislamiento. Otro ejemplo muy típico es
producido por el mal retiro de la semiconductora. En ocasiones lo podemos hacer con una navaja o en las mejores condiciones con una herramienta especial para ello, pero la herramienta también debe tener un ajuste apropiado, y en este caso pues se rayó el aislamiento. Estas pequeñas cavidades hacen que una vez puesta la manga termocontraíble, pues igual queden zonas con aire que produzcan descargas parciales que con muy corto tiempo pueden convertirse en averías. Esta es una falla donde quizás el tiempo de convertirse en un problema sea mayor, pero puede también ocurrir. Aquí yo tengo un efecto punta por un mal retiro de la semiconductora y empezar a producir aquí descargas parciales que dañen el aislamiento. Otro caso típico es mal retiro de la semiconductora. Aquí se utilizó una herramienta de corte helicoidal, pero si el cable tiene alguna curvatura, pues pueden quedar estas zonas que deben ser limpiadas o lijadas previo a la puesta de la terminación. Otro ejemplo típico, a veces un poco porque no se tiene en stock el conector adecuado, pues, y por las prisas, etcétera, se puede hacer un empalme con un conector de diámetro incorrecto, y esto internamente, por supuesto, tendré aire y por lo tanto descargas parciales. O a veces no se usan todos los elementos apropiados para hacer un empalme o una terminación. Por ejemplo, en este caso hay ausencia del tape amarillo, que hace que no existan concentraciones de campos ni que se queden zonas con aire que produzcan descargas parciales. Y por supuesto pueden haber también algunos defectos de fábrica, ¿no? Esto es una falla exótica, esto es una simulación, pero pueden haber también defectos de fábrica que queden impurezas dentro del aislamiento que puedan convertirse en fallas. Ahora decimos, bueno, si yo estoy haciendo una prueba de tensión soportada monitoreada, ¿cuándo yo pudiera decir que la presencia de descargas parciales no estaría aceptada? Bueno, hay algunos valores tendencias o valores límites que se permiten. Solo por mencionar algunos, incluimos aquí en la presentación. Típicamente en un empalme, por ejemplo, en un empalme seco, yo no debería tener descargas parciales que superen los 1500 picoculombos. Aquí es un poco más restrictivo, hasta 1000 picoculombos. En unas terminaciones secas pues se permite un poco más, hasta 3500 picoculombos, etc. Pero en el aislamiento como tal, en el propio aislamiento del cable, yo no debería tener presencia de descargas parciales. De hecho, los fabricantes de cables nos entregan en ocasiones certificados donde te aseguran que el aislamiento del cable nuevo recién adquirido no presenta descargas parciales por encima de 5 picoculombos, a veces de 3 picoculombos. Entonces, si yo empiezo a tener descargas parciales por encima de 20 picoculombos en un cable, por ejemplo, de XLP, ya sería un valor como a para evaluar esa condición. La normativa IEEE 400 propone, basado en algunos valores o criterios de evaluación que aparecen en la IEEE 400.3, que no dan un valor como tal certero, solamente te indican desde qué momento yo debo empezar a hacer pruebas para medir el voltaje de incepción, es decir, dónde empiezan a aparecer las descargas parciales. Pero en el anexo D de la IEEE 400.4 sí nos expresa esta imagen que dice que si yo tengo un cable al cual estoy haciendo una prueba de tensión soportada, monitoreada o no, bueno, si la hago no monitoreada no puedo ver valor de voltaje de incepción, pero si hago una prueba de tensión soportada monitoreada, es decir, al mismo tiempo estoy analizando qué está ocurriendo, cuáles son las descargas parciales, si no aparecen descargas parciales hasta 1.7 veces el voltaje fase neutro, pues yo puedo aceptar el cable. Pero si tengo descargas parciales por debajo de 1.7 veces, yo entonces no debería aceptar el cable. Es lo que propone el anexo D de la IEEE 400.4. Ahora, hoy en día, ¿qué fuentes de excitación tengo disponibles para medir descargas parciales? Por supuesto, nos estamos centrando hoy en la forma de onda DAC, en la forma de onda alterna amortiguada. Con ella podemos
producir descargas parciales semejantes a las que se producen con 60 Hz, pero también existen otras fuentes hoy en día de equipos para medir descargas parciales. Con la misma fuente VLF 0.1 Hz, los VLF 0.1 Hz tienen dos formas de ondas disponibles, que es la forma de onda seno y la forma de onda coseno rectangular. Preferiblemente nosotros sugerimos como forma de onda disponible para medir descargas parciales, además de la onda DAC, la coseno rectangular y no la seno, porque producen resultados semejantes, muy parecidos a los que se obtienen o a los que se producen cuando el cable está operando en condiciones de operación a 50 o 60 Hz. ¿Es entonces la onda DAC una alternativa al ensayo continuo de corriente alterna? Sí, ¿no? Yo, ¿qué ensayos tenía de corriente alterna disponibles? Tenía 50-60 Hz o equipos de resonante que son muy grandes, muy pesados, de difícil acceso a campo. Y ahora con la onda DAC yo puedo producir una señal entre 20 y 300 Hz que genera el mismo estrés al aislamiento que produce una onda de 50 o 60 Hz, que me produce resultados semejantes del voltaje de incepción, del patrón de comportamiento de las descargas parciales, y esto no es algo nuevo, está publicado por supuesto en la IEEE 400.4, pero en muchos otros estudios que dejo aquí para el interés de ustedes. ¿Qué equipos tenemos nosotros ahora disponibles con el cual se pueden hacer pruebas de tensión soportada, diagnósticos de descargas parciales? Pero solo mencionaremos quizás los modelos más ilustrativos o más llamativos. Tenemos disponible el nuevo TDM45 más TD más PD, es decir, es un equipo que incluye hacer pruebas VLF con forma de onda seno. Un poco con qué intención, para poder hacer diagnósticos por tangente delta. Con esto yo obtengo información sobre el envejecimiento real del aislamiento por contenido de humedad, es decir, por arborescencias acuosas. No es una prueba, como decía antes, muy necesaria o muy interesante para un cable recién instalado, porque las arborescencias acuosas tardan de 6 a 10 años en aparecer, pero el mismo equipo permite hacer pruebas VLF coseno rectangular, así como generar una onda DAC a través del accesorio adicional, el cual incorpora la capacitancia en paralelo, la inductancia a conectar en serie con el cable de prueba y el filtro de descargas parciales para hacer la medición a través del equipo. Entonces genero en el mismo equipo onda VLF seno, coseno y onda DAC. Existen 4 versiones disponibles, dependiendo de si quiero solamente tener medición VLF seno o con tangente delta o coseno rectangular, o el modelo completo que incluye entonces VLF seno con tangente delta como onda DAC para medir descargas parciales. Otro equipo disponible es el TD-SNT en 2 versiones de 40 o 60 kilovoltios. Este equipo me permite hacer pruebas VLF coseno rectangular, tienen una alta capacidad para probar cables más largos y al mismo tiempo también genera una onda DAC para hacer ahora pruebas de tensión soportada o diagnósticos por descargas parciales. También existe una versión hasta 300 kilovoltios, ¿verdad? Con altísima capacitancia, puedo probar cables hasta 8 microfaradios. Con el TD-SNT también tengo hasta 2 microfaradios, esto me podrá permitir cables de mayores longitudes. Con el TDM puedo tener también capacitancias hasta 5 microfaradios, que me puede dar longitudes de cables hasta 20 kilómetros. Veamos algunas gráficas de capacidades. Por ejemplo, con el modelo de 45 kilovoltios, solamente él incluye 0.6 microfaradios. Dependiendo de la longitud de mi cable, pues será típico hasta 2 kilómetros más o menos. Pero si uso la coseno rectangular en el mismo equipo, yo puedo llegar hasta 5 microfaradios al mayor valor de tensión, a 40 kilovoltios, que me puede permitir probar cables hasta 20 kilómetros. Las capacitancias típicas en un cable, por ejemplo en un cable de 15 kV, ponemos aquí algún ejemplo, un cable de 500 MSM, su capacitancia por kilómetro es cercana a 0.26 microfaradios.
Si yo estoy probando con un equipo cuya capacitancia típica es 0.5 microfaradios, solamente podré probar un cable de 2 kilómetros. Pero si probamos con uno que llega hasta 5 microfaradios, pues podré tener hasta 20 kilómetros. Es momento de hacer una segunda encuesta, un poco para Sí, conocer gracias. las características. Gracias, Ricardo. Sí, para conocer un poco de su escenario, vamos a hacer dos preguntas consecutivas. La primera es, ¿cuál es la longitud típica de los cables que tienen en su red? Y pueden seleccionar cómo es la opción en su caso. Vamos a dar un par de segundos más, que tenemos todavía casi la mitad de las participantes no han contestado todavía. La pregunta nuevamente es, ¿cuál es la longitud típica o promedio de los cables que tienen instalados en su red? Bueno, hay un par de personas que no han contestado todavía, pero por asuntos de tiempo, Sí. Voy a cerrar la pregunta y continuar con la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Tiene usted algún circuito de longitud mayor a 20 kilómetros sin seccionamientos? Y cuando lleguen al mismo porcentaje de respuestas, ya tomo por el hecho de que básicamente hay un par de personas que a lo mejor no están en su puesto frente a la computadora. Bueno, 5 segundos más y le damos por cerrada. Ok. Sí, bueno, un poco la intención de conocer estas longitudes es pensando en dimensionar los equipos, ¿no? Una gran ventaja de la forma de onda DAC es que nos permite tener una alta capacitancia en los equipos de prueba, 2, 5 o hasta 8 microfaradios, con lo cual podemos estar seguros de probar unas largas longitudes. Sí, creo, para interrumpirte, Ricardo, es muy importante que tengamos claro que al momento de yo seleccionar una herramienta de pruebas, tenemos que primordialmente saber qué capacitancia o cuál es la condición del cable que yo tengo en mi sistema, para que no quede sobredimensionado o por debajo también. Correcto, sí. Sí, eso en los casos de aplicar BLFs hay que tomarlo más en consideración para cumplir con la normativa y que la frecuencia no sea inferior a 0.1 Hz. La ventaja en el caso de onda DAC es que los equipos a través de esta forma de onda tenemos mayor capacidad para probar cables más largos. Así es. Bueno, por último, ya solo nos quedan unos minutos, solamente quiero mostrar un poco la fácil operación de los equipos para hacer tanto pruebas como diagnósticos a través del uso de la onda DAC. Todos los equipos que mencionamos previamente operan bajo la misma plataforma, bajo el mismo software, ¿ok? Y solamente quiero mostrar un poco algunos ejemplos del uso del software y de algunas mediciones hechas. En unos 5 minutos más pasaríamos entonces a las preguntas. Pues esta sería la pantalla de inicio de operación de nuestros equipos, ¿ok? Tiene una especie de botón giratorio y el equipo siempre me va a dar la opción permitida como paso a paso, es decir, inicialmente cuando yo arranco el equipo solamente me deja las zonas que están en azules, las que están en grises no puedo seleccionarlas, por lo tanto yo pudiese seleccionar de la biblioteca algún cable que ya haya creado previamente para hacer una prueba, o si no, puedo generar yo un cable nuevo dándole toda la información, es decir,
indicándole la longitud del cable, qué tipo de aislamiento, si tiene empalmes, cuántos empalmes tiene, a qué distancia están los empalmes, si las conozco. Si no, durante la calibración también lo puedo hacer. ¿Ok? Puedo darle información del origen, incluir una fotografía si quiero de la subestación, del final, etcétera, e indicarle desde dónde yo voy a hacer la prueba. ¿Ok? Cada vez que yo creo un cable se me va almacenando en la base de datos para que si yo a futuro quiero volver a probarlos, pues solamente tengo que seleccionarlos y comenzar a hacer la prueba. El paso siguiente sería hacer la calibración. Es bien importante que el procedimiento de calibración sea sencillo. Para ello, pues en nuestros equipos es solamente un paso muy simple. Los equipos incluyen un calibrador, que básicamente es un generador de pulsos en unos pocos picoculomnios. Nosotros conectamos el calibrador, ajustamos un valor y ese calibrador va a generar pulsos que van a viajar por el cable, con la intención de que nosotros, a través de las mismas técnicas de reflectometría, podamos calibrar, tener la longitud, ajustar en la longitud del cable o la velocidad de propagación, dependiendo de lo que conozcamos, y así determinar, tener un patrón de recorrido sobre el cable para encontrar dónde están las descargas parciales. No solamente medir su valor, medir su magnitud, sino también su ubicación en el cable. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, bajo el mismo principio de reflectometría, si se genera una descarga parcial con la onda, con la energización que yo haga con mi equipo, esa descarga parcial va a viajar hacia el origen del cable, hacia donde yo tengo conectado el equipo, ¿ok? Y también va a viajar al final del cable. Pues si yo tengo un patrón de referencia, conociendo entonces la velocidad de propagación, pues esa descarga parcial viajará hacia el equipo, registrará una onda que también viajará hasta el final del cable y regresará al equipo. Y al yo identificar estas dos señales, pues yo puedo calcular la distancia en donde se está generando. En la operación del equipo yo puedo entonces verificar, ajustar el valor pico de tensión a introducir en el cable. Yo puedo programarle, por ejemplo, los pasos, es decir, yo puedo programarle, decir, envía 5 disparos, yo ajusto al principio a 0.5 veces el voltaje de operación, como recomendaba la norma, y mando 5 disparos, el equipo almacena toda la información, luego vuelvo a una vez el voltaje de operación y así hasta llegar hasta 1.7 o hasta 3 veces el valor o hasta el valor que indique la norma, y puedo ponerle que envíe los 50 disparos. Si hago la prueba con este equipo, puedo hacerlo tanto como una prueba simple, es decir, solamente verificar que pase o no pase, pero me puedo aprovechar de que en cada disparo el equipo me va a generar la ubicación donde se están produciendo descargas parciales, si las hay, a qué valor en picoculomnios ocurren esas descargas parciales, o sea, es decir, cuál es la magnitud de la descarga parcial y compararlo, como dice la norma, si aparecen por debajo de 1.7 o con las tablas que pusimos referenciales, por ejemplo en un empalme no deberían estar por encima de 1500 picoculomnios. Y yo puedo hacer, con todos nuestros equipos, puedo hacer la medición de descargas parciales y la prueba con onda DAC, pero también la puedo hacer con el BLF coseno rectangular. Preferiblemente con estas dos formas de onda porque los resultados son semejantes, son comparables y al mismo tiempo son muy parecidos a los que ocurren a 60 o a 50 Hz. Aquí al mostrar algunas experiencias prácticas, esto es valores obtenidos, concentraciones de descargas parciales cercanos a 120 metros a la longitud del cable y cuyos valores superan los 2,5 nanoculombos. Aquí, una vez identificado, fue en un empalme a 120 metros y aquí tenemos, en la gráfica, en la imagen, tenemos cómo ya se estaba inclusive produciendo las arborescencias en el aislamiento. Otra medición hecha cuyos resultados pueden ser comparables tanto con forma de onda coseno rectangular como con onda DAC. Lo importante aquí es ver cómo en nuestro software aparecen marcados en puntitos en negro, por ejemplo, dónde están ubicados los empalmes y donde hay una alta concentración de descargas parciales
mostrando la magnitud y la ubicación a lo largo del cable. Otros ejemplos, comparables tanto con la forma de onda DAC como con BLF coseno rectangular, y cada puntito de diferente color es una medición de descarga parcial obtenida, a qué distancia y a qué magnitud. El equipo graba un color por cada fase, la fase 1 en azul, la fase 2 en amarillo y la fase 3 en rojo. La prueba la haces de manera monofásica, pero él va almacenando toda la información y la genera en un reporte en conjunto, si es así deseado. Un último ejemplo práctico es, por ejemplo, este cable que era de papel impregnado en aceite con un pequeño empalme y una sección de cable plástico. Y aquí podemos ver que no tenía presencia de descargas parciales a lo largo del cable, solamente unas altas concentraciones al inicio del cable y justo al final. Llamo la atención en esta lámina es que estos valores aparecen típicamente cuando hacemos mediciones de descargas parciales, que en los empalmes haya una concentración, y no siempre podemos atribuir esta concentración o estos valores de descargas parciales a que haya un problema en la propia terminación, fundamentalmente en la conexión inicial, donde hacemos la medición, porque recuérdate que también los conectores que debemos usar deben estar libres de descargas parciales, pero en la propia conexión puede haber algunos puntos donde se generen algunas descargas parciales que el equipo registre como que sean problemas en la terminación, y es la propia conexión, ¿no? Al final del cable sí es más característico que sea un problema en la terminación. Bueno, ¿qué ventajas tenemos? Algunas ventajas que podemos mencionar aplicando forma de onda DAC tanto para pruebas como diagnósticos, y es que la aplicación de un número definido de excitaciones puede producir una avería debido a la ocurrencia de descargas parciales mientras estás haciendo la prueba. Se pueden detectar varios defectos en el aislamiento, ¿verdad? Los cuales se generarían fallas cuando esté en servicio, pero yo no genero ningún daño adicional. La prueba la estoy haciendo hasta los valores nominales de operación, ¿verdad? Y yo no genero ningún daño adicional al aislamiento sano. Otra gran ventaja es que yo genero descargas parciales, genero valores que son muy parecidos a los que se producen cuando el cable está operando en las condiciones de operación de servicio, 50 o 60 Hz. Los equipos son ligeros y fáciles de operar y de maniobrar y de llevar a campo. Estoy aplicando ondas entre 20 y 300 Hz, pero no con equipos resonantes de grandes magnitudes, sino equipos bien ligeros, y que el consumo de potencia es relativamente bajo para probar cables de grandes longitudes, es decir, con altas capacitancias. Algunas desventajas, bueno, sí, hoy en día no se ha asegurado que haya el mismo comportamiento aplicando ondas DAC en un aislamiento que el que se produce con una tensión continua alterna. Es decir, cuando yo aplico, por ejemplo, un BLF, estoy aplicando por 30 minutos o por una hora una tensión alterna, ¿ok? En donde haya altas concentraciones de descargas parciales, es decir, fallas no homogéneas, donde hay defectos en el aislamiento no homogéneo, es decir, donde hay una alta concentración de descargas parciales, ese comportamiento aplicando onda DAC no es exactamente igual al aplicar BLF. Eso es un poco lo que todavía está en estudio, ¿ok? Por supuesto, otra limitación es que los equipos incorporan una inductancia, un inductor, esa inductancia es fija. Por lo tanto, yo no puedo decir que la prueba siempre la voy a hacer a un valor de frecuencia. La frecuencia siempre va a variar en un rango dependiendo de la longitud del cable que vaya a probar. La gran ventaja es que con nuestros equipos hemos limitado esa frecuencia entre 20 y 300 Hz. Por lo tanto, siempre estará cercana a 50-60 Hz. Y por último, que el decaimiento de la forma de onda DAC dependerá de la pérdida dieléctrica actual del cable bajo prueba. Es decir, un cable que tenga un alto valor de tangente delta me va a producir una atenuación más grande de la onda DAC. Y esto, bueno, generará algunas limitaciones para medir descargas parciales. Por último, como conclusión, pues podemos terminar diciendo que la onda DAC es un método alternativo tanto para pruebas como para diagnósticos de cables. La gran ventaja es que no tiene una limitación en valores, va desde 5 hasta 230 kilovoltios y emplea frecuencias
que son muy parecidas a las frecuencias de operación, y que la recolección y la información de informaciones y evaluaciones de datos hoy en día se requieren tener mayores valores como para determinar cuándo el resultado o cuándo hacer una aceptación con valores experimentales. Lo que me refiero es que como es una norma nueva, todavía es una guía de hecho, se requiere un poco más de experiencias para tener unos valores certeros. Próximamente pues saldrán nuevas versiones de esta normativa con mayores experiencias y seguramente los valores serán más exactos a la hora de hacer una prueba de aceptación, una prueba de tensión soportada. Ahora, para hacer un diagnóstico, pues esta técnica es totalmente ya comprobada que da excelentes resultados. Bueno, entraríamos en la sección de preguntas. Sí, muchas gracias Ricardo por toda esta explicación muy valiosa y detallada que nos ha suministrado. De hecho, sí hay un par de preguntas que los participantes nos han facilitado. La primera es, entonces, ¿el voltaje de prueba es de 1 5 veces o 1 7 veces el voltaje del cable o de 2 a 3 veces, conforme a la norma? Sí. Eso no le quedó muy claro, si podrías aclarar esa parte. Exacto. En el caso de hacer una prueba de tensión soportada, si la queremos hacer basados en esta normativa nueva, en la IEEE 400.4, en la tabla para un cable nuevo, el valor de tensión es hasta 3 veces el fase neutro, ¿ok? Para cables hasta 40 kilovoltios. Por encima de ahí ese valor empieza a reducirse, como podemos ver en la tabla, pero esto para hacer una aceptación a un cable nuevo. Si es para hacer una prueba de tensión soportada a un cable que ya ha sido operado, que ha tenido alguna falla posterior a una reparación, este valor no supera 2.3 veces el voltaje fase neutro. Esto me refiere cuando hacemos una prueba de tensión soportada. Si haces esta prueba de tensión soportada monitoreada, es decir, al mismo tiempo que estás haciendo esta prueba, quieres medir la presencia de descargas parciales, lo puedes hacer, aprovechas que con la onda DAC generamos descargas parciales semejantes a las de 60 Hz y puedes entonces determinar si aceptar o no el cable, porque puede pasar la prueba, pero puedo tener una alta concentración de descargas parciales, entonces tú limitas según el valor de descargas parciales si pasa o no la prueba, pero siempre hasta el valor máximo, que sería 3 veces para un cable nuevo y 2,3 veces para un cable envejecido. Ahora, si lo único que yo quiero hacer es un diagnóstico del cable, no una prueba de aceptación, no una prueba de tensión soportada, entonces yo puedo limitar la operación de este diagnóstico a través de la onda DAC hasta el voltaje línea-línea, es decir, hasta 1.7 veces el voltaje nominal. Ok, perfecto, muchas gracias, Ricardo. Sí, y otra pregunta es respecto al tiempo. ¿Cuál es el tiempo estimado para una prueba de descargas parciales en cables? No, aplicando la onda DAC, por ejemplo, cuando hacías una prueba de aceptación con el BLF, si era un cable nuevo, la normativa, la IEEE decía probarlo hasta 1 hora, la IS decía solo 15 minutos, depende, la IS son para cables hasta 30 kilovoltios, no más, la IEEE hasta 69, pero es porque es una prueba de tensión, es una prueba alterna continua, es decir, yo enciendo la prueba y la dejo durante 30 minutos, 1 hora o 15 minutos. En el caso de la onda DAC, no, son disparos. Cada disparo, como mencioné durante la presentación, cada disparo es del orden de los milisegundos. Y yo tengo que hacer en 5 mediciones en cada escalón. Hago 5 escalones, por ejemplo, desde 0.2 hasta 1.7 o hasta 3 veces, dependiendo de qué esté haciendo, si un diagnóstico o una aceptación. Y cuando llego a la tensión máxima, debo enviar 50 disparos. Es decir, yo puedo hacer una prueba de aceptación en menos de 10 minutos. ¿Ok? Ok. O sea, porque no tengo que dejar la prueba continua. Es una prueba por disparos, por excitaciones. Y cada excitación dura unos pocos milisegundos. Entonces no hay un tiempo de prueba como tal. Ok. Sí. Otra consulta es,
¿cómo dimensiono el equipo cuando el cable tiene muchas derivaciones? ¿Tengo que sumar las capacitancias para verificar las descargas parciales? Bueno, si yo voy a hacer una prueba de tensión no monitoreada, es decir, una prueba simple, sí, la sumatoria serían las longitudes máximas, pero yo con un cable que tiene muchas derivaciones no voy a poder localizar descargas parciales. Para poder localizar descargas parciales tiene que ser una sección de un tramo simple, y hoy en día típicamente hasta unos entre 5 hasta 10 kilómetros. Cables más largos, medir descargas parciales. El problema de la descarga parcial es que es parcial, si es muy pequeña, pues se va a atenuar a lo largo del viaje dentro del cable, que mi equipo no va a ser capaz de detectar con la magnitud propia, característica para determinar si puede convertirse en defecto en poco tiempo. Entonces, para sacarle un buen provecho a esto, tendría que hacer un cable sin derivaciones y con longitudes cercanas a 5 kilómetros o tramos así. Ok. Una pregunta que se está yendo un poco a la tangente, pero creo que se mencionó de cierta manera, es la siguiente. Verónica nos pregunta, si yo conozco la capacitancia del cable que voy a probar, ¿puedo hacer la medida en paralelo en VLF de los 3 cables de la red? O sea, teniendo en cuenta que la suma de las capacitancias no superen el valor de las especificaciones máximas que el equipo que estoy utilizando para medir. Sí, correcto. De hecho, esa es una de las grandes ventajas de utilizar, por ejemplo, los VLF coseno rectangular, que tienen una altísima capacitancia, o inclusive aplicar estas nuevas técnicas, ¿no? Yo pudiese aplicar, por ejemplo, una prueba de tensión soportada, monitoreada a través de un VLF coseno rectangular, colocando las 3 fases en paralelo, siempre y cuando, por supuesto, como Verónica preguntó, siempre y cuando la suma de las 3 capacitancias en paralelo no superen la capacitancia del equipo. Pero un coseno rectangular puede tener hasta 5 microfaradios y seguramente podrá hacer la prueba. Y entonces al final yo puedo tener, aceptar el cable por tensión. Ahora, si al mismo tiempo quiero ver presencia de descargas parciales, si la hago las 3 fases en paralelo, pues no voy a poder determinar cuál es la fase que tenga descarga parcial. Por eso digo, si vas a hacer una prueba monitoreada, deberías hacerlo por fase, pero si quieres hacer una aceptación de las 3 cables sin monitoreo, las puedo hacer sin ningún problema, las 3 fases en paralelo haciendo un VLF coseno rectangular. Ok, perfecto. Otra consulta es, dado que un cable, digamos, ponga que está en el carrete o que en el campo tiene un efecto de arrollamiento, ¿hay alguna condición que tengamos que tener en cuenta al momento, ya sea que tenga un efecto, digamos, bobina o que el cable todavía esté en el rollo? No, no hay problema. De hecho, una de las pruebas es pruebas de instalación, y es cuando antes de hacerle la instalación de las terminaciones o los empalmes, tú puedes probar un cable en bobina sin ningún problema y determinar si tiene algún defecto. Ok, ok. Sí. Digamos, no sé cómo vamos con el tiempo, a ver si contestamos un par de preguntas adicionales. Karen nos dio Este, unos 30 minutos, o sea, 20 minutos más a partir de ahora, pero ella bueno. también va a mostrar algo. Si tienes alguna pregunta más, podemos. Pues tiempo tenemos. Sí, hay un par más. Lo que estoy tratando de ser selectivo porque hay muchas preguntas y aquí tenemos esto. Entonces, el voltaje de prueba es suministrado por la unidad de VLF o TDS. Estamos limitados a nuestros equipos para digamos, en cable, equipos portátiles a 60 kb, lo cual es lo que se indica en la recomendación de IEEE. ¿Qué tenemos ante pruebas de 60 kb entonces? Ya, Para acá. repíteme la pregunta. Para cables de tensión de 60 kb, si el cable, bueno, hay redes de 69 kilovoltios. Para cables de 69 kilovoltios, por ejemplo, puedes aplicar la onda DAC, ¿ok? Ya, Y nosotros tenemos equipos hasta 300 kilovoltios en onda DAC. O sea, correcto. hay un DAC 150 y un DAC 300. Entonces pudieses usar el DAC 150 para probar estos cables. Sí, es una Perfecto. solución, porque el VLF es una solución porque el VLF, la 400.2, por ejemplo, solo permite pruebas para cables hasta 69 kb, y la IS solo hasta 30 kilovoltios, o sea, como normativa. Pudiésemos aprovechar esta nueva norma 400.4 para
aceptar cables utilizando onda DAC. Okay. Y luego de haber terminado una prueba de BLF o DAC, por decir así, ¿aún así se recomienda hacer una prueba de megado o es algo que ya se torna redundante? A ver, la medición de la resistencia de aislamiento de un cable, o sea, el megado de un cable, es siempre un valor referencial, un primer valor, porque si el cable está muy dañado, es decir, si ya la propia medición de la resistencia de aislamiento da muy baja, ya tuvieses determinar que descartarlo, sí, pero normalmente un cable, inclusive un cable que tenga una falla, no sé, una perforación en el aislamiento, etcétera, una medición de resistencia de aislamiento me va a dar un valor bien elevado. Un medidor de resistencia de aislamiento no tiene capacidad para generar arcos eléctricos en aislamientos plásticos ni menos de papel con aceite. Por lo tanto, voy a obtener valores buenos de megaohmios, teraohmios en una medición de resistencia de aislamiento, pero eso no me permite a mí operar un cable, o sea, o por lo menos estar seguro de que el cable esté operativo. Para ello debo probarlo con equipos con capacitancias superiores a la capacitancia del cable, como los BLF o equipos de onda DAC. Ok, y dos preguntas adicionales más y con esto podemos terminar la parte de preguntas en caso que haya un par que quede para que contestemos vía email. Sí. En caso de, digamos, ¿hay posibilidad de la medición de arborescencias o humedad con este nuevo método? No, las arborescencias acuosas, contenido de humedad, no se pueden, o sea, quiero decir, en la humedad no se genera una descarga parcial hasta que se convierte en falla. Es decir, cuando la humedad va creciendo, la arborescencia acuosa va creciendo, llega un punto en que ya la rigidez dieléctrica en esa zona no soporta la tensión de operación y ocurre un arco eléctrico, es decir, la arborescencia acuosa se convierte en eléctrica, es donde ocurre ya una avería. Yo no puedo medir descargas parciales en una arborescencia, o sea, no puedo medir con descargas parciales, con equipos de descargas parciales, no puedo medir arborescencias acuosas. De hecho, la humedad apaga la descarga parcial. Entonces, si yo quiero ver contenido de daño por agua, por humedad, que ocurre, como decía, en cables de más de 10 años de operación, donde cuando se instaló se dañó la cubierta, la chaqueta, empezó a ingresar humedad y no fue evaluado la chaqueta al momento de aceptarlo, entonces yo en 10 años pudiese hacer una medición de tangente delta y determinar si tiene o no mucho daño por humedad, muchas arborescencias acuosas. No a través de descargas parciales. Descargas parciales puede haber problemas actuales o a futuro, es decir, pequeños defectos o mala instalación en empalmes, en terminaciones o deformaciones en el cable que estén generando internamente chispas, arcos eléctricos en el aislamiento, que de momento no son una avería, pero que se pueden convertir en avería de manera muy rápida porque su crecimiento es bien acelerado. Ok, gracias Ricardo. Una prueba de aceptación, solo por terminar, una prueba de aceptación de altísima calidad sería, en un cable recién instalado, sería comenzar por hacer una prueba de la cubierta, una prueba de la chaqueta, se hace con tensión DC entre pantalla y el terreno. Posterior a eso, hacer una prueba del aislamiento, que se puede hacer con un BLF o con onda DAC. Y si adicionalmente la hago monitoreada, es decir, durante el procedimiento de prueba yo veo la presencia de descargas parciales, puedo entonces determinar que la instalación con todos sus accesorios, empalmes y terminaciones, es correcta o tiene presencia alta de descargas parciales que debo ya tomar una acción de manera inmediata. Ok, sí. Y una cosa, una consulta adicional que nos hace acá Luis Fernando. Respecto al orden de pruebas de BLF, DAC y descarga parcial, ¿hay algún orden en el cual las pruebas deben ser realizadas en primera instancia? A ver, lo que hay que decidir es qué tipo de prueba yo voy a usar. Si... Digamos entre BLF y descarga parciales, ¿hay algún orden en el cual debo...? Es a lo que me refiero, es decir, si yo estoy haciendo una aceptación de un cable, yo puedo hacer una aceptación simple, es decir, pasa o no pasa, la hago con BLF o la hago con una DAC, es lo mismo, es decir, no tengo que hacer una y luego la otra. Yo decido con cuál de las dos hacerlo, dependiendo del nivel de tensión, dependiendo de la capacitancia disponible, etcétera. ¿Ok? Ahora, si hago una prueba monitoreada, es decir, que voy a hacer no solamente que pase o no pase, sino verificar que tenga presencia de descargas parciales, yo la puedo hacer en simultáneo. ¿Ok? Es decir, tanto haciéndola con la BLF coseno rectangular, como haciéndola con la onda DAC, yo al mismo tiempo que estoy ejecutando la medición
de la prueba de tensión soportada, yo estoy evaluando, yo estoy en simultáneo viendo la presencia de descargas parciales. No tengo que hacer primero una y después la otra. Es decir, o hago BLF o hago onda back, y durante el procedimiento de cada una de ellas yo puedo verificar si tengo o no descargas parciales, si cuento con el equipo o cuento con la intención de verificar esto, ¿ok? Pero no debo hacer primero una y después la otra, solo debo decidir cuál de las dos aplicar. Ok, ok. Así es. Perfecto. Bueno, nada más, yo lo que quería por último comentar es si a futuro, al cualquier tema de pruebas, diagnóstico y localización de fallas en cables, yo dejo mi dirección de correo para algún contacto directo, alguna consulta. Y Ariel, Karen quería por último, pues bueno, agradecer la presencia de los participantes y dar alguna información. Sí, con esto cerramos la parte de preguntas. Les resalto de aquellas preguntas que no fueron contestadas, vamos a hacer el esfuerzo de que esto se vaya a generar un reporte y se le va a enviar por email todas esas preguntas, incluso de aquellas que no hicieron, para que les sea de beneficio común a todos. No sé, Karen, si tienes algo que agregar acá para dar como cerrada la sesión. Sí, gracias Ariel y Ricardo. Bueno, hola a todos, les saluda Karen, yo soy la encargada de marketing de Latinoamérica para los que no conozco. De nuevo agradecemos su presencia y sí, antes de despedirnos quiero comentarles que esta sesión se está grabando, así que yo ya les estaré enviando el enlace con el video y en unos días les vamos a enviar las respuestas de sus preguntas. También para aquellos que no están aún inscritos en la base de datos para recibir información de futuros webinars, por favor envíenme un correo a esa dirección, ssa.sales@megger.com, para yo agregarlos. Y también no olviden de seguirnos en las redes sociales, por ejemplo la principal es Facebook, y nos pueden encontrar como Megger CSA, también tenemos Twitter, y pueden ver nuestros videos en YouTube, la dirección es Megger US. Y también ahí pueden encontrar los webinars que hemos tenido y otros videos que tenemos disponibles. Al último, les quiero invitar para que contesten unas preguntas que se van a lanzar en una pequeña encuesta que vamos a tener después de cerrar esta sesión. Si por favor nos ayudan a contestar estas para poder mejorar los próximos webinars. Y pues es todo, nada más agradecerles, sin más que agregar, me despido y les deseo un excelente fin de semana. Igualmente para todos, agradecer la participación y muchas gracias por su atención. Excelente, gracias. Y feliz fin de semana, Ricardo y Karen. Hasta luego, señores, Igualmente. y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Vamos por cerrada la sesión.